Bien, jovencito, vamos a comenzar con la clase de economía. El día de hoy tenemos un repaso, ¿ya? Vamos a hacer en este caso un repaso de los temas que hemos estado trabajando. A ver, los temas que hemos estado trabajando son dos. Vamos a hablar acerca de las cuentas nacionales y comercio internacional. A ver, comenzamos ahora sí. Bien, vamos a comenzar a ver un momento, estamos cuadrando acá. Ahí está. Bien, jóvenes, a ver, vamos a explicar, ¿ya? Bien, vamos, los dos temas que vamos a trabajar el día de hoy son cuentas nacionales. Vamos a trabajar el tema de PBI, Producto Nacional Bruto, Producto Nacional Neto y también algunos otros indicadores. Y también vamos a trabajar lo que vendría a ser comercio internacional, ¿sí? Vamos a ver las formas de comercio internacional, las teorías, cuáles son los elementos y cuáles son cuál es el sistema de cambio, ¿no? El sistema de tipo de cambio. Bien, a ver, comenzamos. Vamos a explicar lo siguiente. A ver, ¿qué es el Producto Bruto Interno? El PBI. El PBI, jóvenes, viene a ser la producción interna, ¿sí? Producción interna. Se le va a llamar producción interna porque se va a sumar toda producción, ¿sí? Se va a sumar toda la producción que ha sido justamente eh, todos los bienes, ¿sí? Todos los bienes que se han elaborado, ¿está bien? Dentro del territorio nacional, ¿está bien? Ojo, no te olvides, en el PBI se van a sumar, se va a sumar la producción que ha sido elaborada dentro del país, ¿está bien? Dentro del país. Bien, entonces, ¿qué es el Producto Bruto Interno? Es el valor monetario, ojo, ¿eh? Porque cuando se hace el cálculo del PBI, se hace en base, jovencitos, al valor monetario. Entonces, ya eh, se calcula no por toneladas, no por kilos, sino que se utiliza, todo se trata de expresar en unidades monetarias. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es el PBI? Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por, en este caso, los agentes económicos nacionales y extranjeros dentro del país. ¿Está bien? Listo. No te olvides, el Producto Bruto Interno es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por los agentes económicos nacionales y extranjeros dentro del país. ¿Ya? Ojo, solamente se toman en cuenta bienes finales nada más, no se van a tomar en cuenta bienes intermedios. Entonces, el Producto Bruto Interno es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por agentes económicos, pero agentes económicos que son nacionales y extranjeros, pero que están dentro del Perú. Es decir, se va a sumar la producción de las empresas nacionales que están dentro del Perú, más la producción de las empresas extranjeras que también están dentro del Perú. O sea, en el PBI se suma tanto la producción nacional y producción extranjera que esté dentro del Perú. ¿Sí? Listo. Muy bien. A ver, ahora, pregunta. Te hago una preguntita, a ver. En el PBI, si ya sabemos que se suma la producción, si se suma la producción de las empresas peruanas dentro y las empresas extranjeras dentro, fuera del Perú, entonces, en el PBI, jovencitos, se sumará, pregunta, en el PBI se sumará la producción de la empresa Coca-Cola. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí o no?
¿La producción de la empresa Coca-Cola se sumará en el PBI? A ver, a ver. ¿Qué dicen? Claro que sí, ¿sí o no? Claro, muy bien. En el PBI, la otra pregunta, ¿en el PBI se sumará, jovencitos, la producción de las... eh, a ver, se sumará la producción de la empresa Cola Real que tiene su planta en México? A ver, ¿se suma o no se suma? ¿Qué dicen ustedes? A ver, a ver. Eso, jovencitos, no se va a sumar, ¿no? Claro, no se va a sumar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es una empresa nacional, pero está llegando al exterior. Pero el exterior en este caso está, Cola Real, primero tiene su planta en México. Ya. Ahora, por más que sea una empresa nacional, no está operando acá, sino está operando en otro país. Entonces, por eso es que como no opera acá en el Perú, bueno, esa subsidiaria no está operando en el Perú, pero sí está operando quizás en este caso en México, ¿no? Entonces, no se va a tomar en cuenta en el PBI. ¿Por qué no se toma en cuenta? Porque solamente se toma en cuenta la producción de, eh, de las empresas peruanas que están dentro y las empresas extranjeras que están dentro del Perú. ¿Sí? Por eso se le llama interno. Ahora, seguimos avanzando. A ver, hay tres métodos para calcular el PBI. ¿Sí? Tres métodos, mírame. Uno es el método del ingreso, otro es el método de la producción y otro es el método del gasto. Veamos, el método del ingreso, acá se suma el total de retribuciones a los factores productivos. ¿Sí? Se suman las rentas, se suman los salarios, se suman los intereses, las utilidades, etcétera. Entonces, en el método del ingreso se van a sumar todos los ingresos de dinero que han recibido, en este caso, eh, eh, bueno, se suma en este caso la retribución total de los agentes económicos que han participado en la producción, ¿no? Listo. Ahora, también hay otro método llamado el método de la producción. Y el método de la producción consiste en la cual, eh, ¿no? Se suma el total de valores agregados. ¿Sí? Se suma el total de los valores agregados. Eh, bien, entonces, el valor agregado, ustedes saben que se, se genera cuando, digamos, a ver, ¿no? Un producto, un insumo, una materia prima ha pasado ya cierto grado de elaboración. Entonces, cuando pasa cierto grado de elaboración, ya ahí se considera justamente como eh, ejemplo, ¿no? Digamos, teníamos insumos, materias primas, ya transformadas. Listo. Entonces, ese precio adicional, ¿sí? Que se le da justamente viene a ser una retribución, pues, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, en el método de la producción se suma el total de valores agregados. En el método del gasto se va a sumar el total de gastos que los agentes económicos han realizado, ¿sí? El total de gastos. Veamos a ver. El método del gasto, que es el más usado, ahí está la formulita, el PBI, ¿a qué es igual? Al total de los gastos realizados por un agente económico, ¿no? Entonces, acá nos damos cuenta de que el, eh, el PBI, según el método del gasto, es igual a qué? Al consumo de las familias, más la inversión de las empresas, más lo que ha gastado el gobierno y más las exportaciones netas. Entonces, de esa manera se calcula, jóvenes, el PBI, ¿no? Por el método del gasto. El método más utilizado es el método del gasto, lógicamente, ¿no? En la cual, eh, jovencitos, en la cual, ¿no? Se van a sumar la totalidad de gastos, tanto públicos y privados, y también se suman las exportaciones netas,
¿Quién me dice por qué se restan las importaciones? A ver, ¿por qué acá se restan las importaciones? ¿Quién me dice? A ver, jovencitos. ¿Quién me dice por qué restan ahí las importaciones? ¿Por qué creen que en el método para calcular el PBI, ¿sí? ¿Por qué se restan eh, las importaciones? A ver, ¿por qué restamos? ¿Por qué no sumamos? A ver, muy bien, porque no han sido producidos en el país. Perfecto. Muy bien, Katy. ¿No? Porque no han sido elaborados acá. Entonces, como no han sido elaborados acá, cuando se hace el cálculo del PBI, ¿sí? No se va a tomar en cuenta, o se toma en cuenta en este caso, los indicadores nacionales nada más, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, de esa manera. Seguimos a ver. No te olvides este método del gasto, jovencitos, ¿eh? Vamos a hablar la diferencia entre PBI nominal y PBI real. El PBI nominal es en la cual, ¿no? El PBI nominal es el cálculo del PBI utilizando los precios del año actual. ¿Está bien? Ese es el PBI nominal. Eso es, significa justamente, ¿no? Calcular los precios, calcular el valor monetario de los bienes y servicios, pero tienen que ser finales. Ya tienen que ser finales. Entonces, y además no se puede entregar una serie de regalos. ¿Está bien? Listo. Entonces, ahí vemos, ¿no? Que el PBI nominal es aquel PBI que es calculado con el agua, digamos, perdón, es calculado con el valor o con el precio de los productos eh, actuales, ¿no? Digamos, queremos calcular el PBI nominal del año 2010. Utilizamos los precios del año 2010. Queremos calcular el PBI nominal del año 2020. Utilizamos los precios del año 2020. ¿Te das cuenta? Listo. Pero el PBI real es diferente, ya que acá se va a utilizar los precios del año base o de un año anterior. Entonces, digamos, queremos calcular el PBI del año 2021, entonces podemos utilizar, en este caso, ¿no? Podemos utilizar los precios para calcular el PBI real, perdón, del 2021, hay que utilizar los precios del año 2020, ¿no? Del año anterior, o si no, de algún año base que el INEI nos indique. ¿Está bien? Entonces, de esa manera. Por lo tanto, se dice que el PBI real no toma en cuenta la inflación, mientras que en el PBI nominal sí se toma en cuenta la inflación. Sí, acá sí se va a incluir la inflación. ¿Por qué se incluye la inflación? Porque el precio va a ser muy elevado, pues, ¿no? O sea, los precios han sido elevados en comparación al año anterior. Entonces, si multiplicamos la producción por esos precios, lógicamente va a ser elevado, ¿no? Va a ser elevado. ¿Por qué? Porque está tomando en cuenta la inflación. Mientras que el PBI real no toma en cuenta la inflación, ¿no? Para el cálculo del PBI se utilizan los precios que han sido los precios del año anterior, o si no, los precios de un año base. ¿Sí? Listo. Muy bien. Seguimos a ver. A ver, hasta acá, ¿hay algunas preguntas, jovencitos? ¿Hay algunas dudas hasta acá? A ver. ¿Me confirman? Si es que hay algunas dudas. Todo bien, ¿no? Sí, jóvenes, ¿todo bien? Listo. Muy bien. Perfecto, perfecto. ¿Ah? Me dicen si es que tienen algunas dudas, ¿ya? Seguimos avanzando, a ver. Bien, vamos a hacer ahora el cálculo del Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto, primero es la producción interna, ¿sí? La producción interna.
es la producción de los agentes económicos nacionales. ¿Sí? Solamente producción de agentes económicos nacionales, nada más. Acá no se toma en cuenta la producción, en este caso, de productos importados, etcétera, ¿no? Solamente se va a tomar en cuenta la producción de los agentes nacionales que están dentro del Perú. Entonces, mira, ¿cómo se calcula el Producto Nacional Bruto? Dice que es el valor monetario de los bienes y servicios finales, también se toman en cuenta solamente bienes finales, producidos por los agentes económicos nacionales dentro y fuera del país. Ya. Veamos por acá, a ver. Acá yo tengo una persona, ¿no? Perdón, acá tenemos un grupo de personas que están produciendo, ¿está bien? En esa zona del país. Ahora, eh, fíjense, ¿ah? Pero no solamente se suma en el Producto Nacional Bruto, no solamente se suma esta producción, sino que también se va a sumar la producción de las empresas nacionales que están fuera. Entonces, para hacer el cálculo del Producto Nacional Bruto, se utiliza, eh, se utiliza los precios, ¿está bien? Perdón, se utiliza la producción de las empresas nacionales más la producción de las empresas nacionales, ¿está bien? Que están fuera del Perú. Entonces, cuando se quiere calcular el Producto Nacional Bruto, se suma la producción de los agentes nacionales dentro del Perú y agentes nacionales fuera del Perú. ¿Sí? Listo. Entonces, de esa manera se calcula el Producto Nacional Bruto, ¿no? Su mismo nombre lo dice, nacional. Ya no, acá no se suma, ya no se suma la producción de las empresas extranjeras, ¿no? Solamente producción nacional. Bien, seguimos a ver, entonces ahí está la diferencia entre el PBI y el Producto Nacional Bruto, ¿no? La diferencia está en que en el PBI, jovencitos, se suma producción nacional más producción extranjera, pero dentro del Perú. En cambio, en el Producto Nacional Bruto, se suma, en este caso, la producción de los agentes nacionales más la producción de los agentes nacionales que están fuera, ¿no? Solamente nacionales, nada más. Bien, ¿cuál es el indicador económico que es principalmente utilizado por los países desarrollados? Los países desarrollados principalmente utilizan el Producto Nacional Bruto, ¿sí? En cambio, los países subdesarrollados utilizan el PBI. ¿Por qué? Porque el PBI va a ser mayor, pues, ¿no? El PBI va a ser mayor que el Producto Nacional Bruto, ¿sí? Bien, seguimos a ver. ¿De qué manera se puede calcular el Producto Nacional Bruto? Se puede calcular de esta manera, mira, ve. El Producto Nacional Bruto es igual a que el PBI más menos saldo de factores externos. Se le llama saldo de factores externos o saldo de factores primarios. ¿Está bien? Que es lo mismo. Saldo de factores externos o saldo de factores primarios. Bien. Ahora, ¿cuándo puede ser positivo y cuándo puede ser negativo? Va a ser positivo para aquellas empresas, ¿está bien? O, perdón, para aquellos países que eh, países desarrollados, pero para los países subdesarrollados va a ser con el signo menos. ¿Está bien? Ya. Veamos ahora por qué. ¿Por qué con más y por qué con menos? Veamos. Primero, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es el saldo de factores primarios? Es la diferencia, ¿no? Entre la producción de los extranjeros dentro del Perú menos la producción de los nacionales dentro del Perú. ¿Está bien? Listo. Ahora, entonces se tiene que sumar, ¿no? Pero se tiene que restar. A la producción de las empresas peruanas que están fuera, todo lo que producen se le tiene que restar a la producción, en este caso, de los extranjeros dentro del Perú. Entonces se hace la resta y con eso ya se tiene el saldo de factores primarios o saldo neto de factores externos. Ahora, en un país desarrollado, ¿cómo va a ser?
En los países desarrollados sale con signo positivo. Vamos a comprobar. ¿Por qué sale con signo positivo? Imagínate que esto sea Estados Unidos, ¿no? Imagínate, a ver. ¿Cuál es más en Estados Unidos? ¿Las empresas estadounidenses fuera o las empresas extranjeras dentro de Estados Unidos? Lo que es más son las empresas extranjeras fuera, ¿sí o no? Eso es mucho más. Entonces vamos a calcular, digamos, esto de acá, 10. Ya, 10. Ejemplo 10. Y en este caso, la producción de las empresas extranjeras dentro del Perú serán quizás 8. Entonces, para hacer el cálculo, se hace la diferencia nada más. 10 menos 8. 10 menos 8 serían 2, ¿no? Positivo. Entonces, para los países desarrollados es positivo. A ver, vamos por el caso del Perú, que es un país subdesarrollado. ¿Cuál sería más? Las empresas extranjeras dentro del Perú, ¿no? Eso sería mucho más. Ahora, a las empresas nacionales que están fuera, digamos que es 8 o 10, digamos un ejemplo 8, ¿ya? Ya 8. Entonces, y las empresas extranjeras dentro del Perú, que es mucho más, digamos 10. Entonces, 8 menos 10, menos 2. ¿Sí? Menos 2. Entonces, por esa razón sale con signo menos. Entonces, para los países subdesarrollados, la fórmula es así. PBI, perdón, Producto Nacional Bruto es igual a PBI menos saldo de factores primarios. Pero para un país desarrollado es Producto Nacional Bruto es igual a ¿qué? A PBI más saldo neto de factores externos. ¿Sí? Bien. Entonces, de esa manera, jovencitos. Ya sabemos por qué más, por qué menos. A ver, seguimos avanzando. Ahora, acá está justamente lo que te decía, ¿no? Cuando el saldo neto de factores externos sale positivo, estamos ante un país desarrollado. Entonces, el PBI es menor que el Producto Nacional Bruto. Si el saldo sale negativo, entonces el PBI es mayor al Producto Nacional Bruto. Y si sale cero, quiere decir que el PBI es igual al Producto Nacional Bruto. O sea, no hay exportación ni importación. ¿Está bien? No hay exportación ni importación. Bien. Seguimos, jovencitos. Ya. A ver por acá. ¿Qué es el Producto Nacional Neto? El Producto Nacional Neto es bastante sencillo. Es igual al Producto Nacional, ¿sí? Veamos a ver. El Producto Nacional Neto es igual al Producto Nacional Bruto menos la depreciación. ¿Está bien? Acá está justamente, ¿no? El Producto Nacional Neto es igual a ¿qué? Al Producto Nacional Bruto menos la depreciación. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, de esa manera, jovencito, se calcula el Producto Nacional Neto, ¿no? Entonces, ahí tenemos tres indicadores importantes. El PBI, el Producto Nacional eh, Bruto y el Producto Nacional Neto. ¿Está bien? Tres. Bien, seguimos avanzando por acá. Vamos a aplicar otras cuentas nacionales. A ver, ¿qué cuentas nacionales más podemos aplicar? Por ejemplo, la renta nacional. ¿Qué es la renta nacional? Es, en este caso, el ingreso total que reciben los factores productivos por haber participado en la producción. ¿Sí? Esa es la renta nacional. La suma total de los factores productivos que se han utilizado o la retribución total a los factores productivos que han participado en un periodo determinado. ¿Sí? Entonces, si sumamos los factores productivos naturales, perdón, renta, si sumamos los intereses, los salarios, etcétera, justamente eso nos va a permitir calcular la renta nacional, ¿no? Ahora, ¿cuál es la renta personal? La renta personal son los ingresos que tú obtienes por haber participado, en este caso, en el proceso productivo. ¿Sí? Listo. Esa es la renta personal, ¿no?
Es, en este caso, la retribución que una persona obtiene por haber participado en el proceso productivo. ¿Qué más? La renta personal disponible. Esto ya es después de haber pagado impuestos. La renta personal disponible dice que esta es una recta en la que queda después de haber pagado los impuestos personales, ¿no? Es decir, la renta personal disponible es la cantidad de dinero que ya podemos disponer. Antes de eso no, pues, no se puede disponer. ¿Por qué? Porque primero se tiene que pagar impuestos. Entonces, primero se pagan impuestos, ¿sí? Y después lo que queda, lo que no hemos llegado en este caso a gastar, se transforma en renta personal disponible, ¿no? Listo. Muy bien. Seguimos por acá. El ahorro personal es la parte de la renta personal disponible que las empresas no gastan, ¿no? Seguimos por acá. ¿Qué es la renta per cápita? La renta per cápita es el ingreso por habitante. Mide la distribución de la renta nacional entre la población o un número bastante, de habitantes, ¿no? ¿Sí? Esa es la renta per cápita. La renta per cápita mide la distribución de la renta nacional entre la población. ¿Ya? Para saber en este caso por población cuánta renta per cápita existe. No quiere decir que en este caso sea exactamente eso, ¿ah? Sino es un ejemplo nada más. ¿Sí? Es un ejemplo. Bien, jovencitos. Entonces, la renta per cápita es la renta nacional entre el número de habitantes. Bien, vamos a pasar al tema de comercio internacional. Quiero saber si hasta acá tienen algunas preguntas. A ver, jovencitos, ¿hay algunas dudas? A ver, ¿me confirman? A ver. Si tienen algunas preguntas, si tienen en este caso algunas dudas, en este caso, a ver, pueden ir formulando. A ver. ¿Todo bien, jóvenes? Todo bien, ¿no? Listo, muy bien. Vamos a hablar acerca de la renta, pero en la teoría del comercio internacional. ¿Sí? Existen tres teorías. Una, que son las ventajas absolutas. Otra, las ventajas comparativas. Y otra, las ventajas competitivas. Las ventajas absolutas fueron planteadas o desarrolladas por Adam Smith. Adam Smith propone que un país debe producir y exportar productos con menor costo absoluto. ¿Y cuál es el costo absoluto? Es el costo de producción. Es decir, Adam Smith dice que un país debe producir y debe exportar productos en la cual tenga bajo poder o bajo costo absoluto. Profe, ¿cuál es el costo absoluto? El costo de producción. Ese es el costo absoluto. Entonces, según la lógica de Adam Smith, si al Perú le cuesta producir un polo $4 y a Chile le cuesta producir un polo $5, ¿quién tiene menor costo de producción? Sería el Perú, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, el Perú debe dedicarse a en este caso, a la producción de polos. Sí, mira, ve. Eso es lo que dice Adam Smith. ¿Por qué? Porque tiene bajo costo. Ahora, ahí luego aparece David Ricardo. Y David Ricardo dice lo siguiente, ¿no? Menciona que un país debe proponer, en este caso, eh, bueno, un país debe producir y exportar, ¿sí? Productos con menor costo relativo. Y ahora, ¿cuál es el costo relativo? ¿A qué se le llama costo relativo? Es el costo de oportunidad. ¿Está bien? Es el costo de oportunidad. Ejemplo, a ver. Digamos que, a ver un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Digamos que si el Perú produce una silla, renuncia a 5 polos. Ojo, mira, si el Perú produce una silla, renuncia a 5 polos. Ya. Y si Chile produce una silla, renuncia a 10 polos. ¿Quién renuncia menos? El Perú, ¿sí o no? Entonces el Perú debe dedicarse a la producción de sillas. Eso es lo que dice David Ricardo, ¿no? Analizando el costo de oportunidad, porque el costo de oportunidad es lo que
lo que tú eliges, ¿sí? Lo que tú eliges para rechazar justamente otras alternativas, ¿no? O en pocas palabras, el costo de oportunidad es lo que tú renuncias para realizar otra cosa, ¿sí? Listo. Bien. Y luego ya aparece de forma moderna en las ventajas competitivas. Estos son ya de Michel Porter. Y él menciona de que un país tiene que producir y exportar productos que tengan productos diferenciados, productos que así nada más no se encuentran en el resto del mundo. Entonces, si vendemos productos diferenciados, esa debe ser nuestra ventaja, dice Michel Porter. ¿Sí? Listo. Muy bien. Tres teorías que hablan acerca del comercio internacional. Bien, seguimos avanzando. Vamos a hablar acerca de las exportaciones y acerca de las importaciones. Comenzamos con las exportaciones. A ver, tenemos dos tipos de exportaciones, ¿no? Exportaciones tradicionales y las exportaciones no tradicionales. Las exportaciones tradicionales son aquellas exportaciones que se vienen realizando desde hace mucho tiempo. Son también llamadas exportaciones históricas, ¿sí? No te olvides, las exportaciones, en este caso, tradicionales y las no tradicionales. Las tradicionales son aquellas que se vienen realizando hace mucho tiempo y las no tradicionales son aquellas que en este caso, eh, recientemente el país viene exportando esos productos, ¿no? Listo. Veamos, a ver. La exportación tradicional, es también llamada histórica, tiene poco valor agregado, ¿sí? Tiene poco valor agregado. Y además, en este caso, eh, como tiene poco valor agregado, por eso que va a ser eh, la principal fuente, jovencitos, ¿no? O la principal fuente, claro, que va a contribuir en el comercio, en la balanza comercial, ¿ya? A ver, veamos por qué. ¿Cuál es más? ¿La exportación tradicional o la no tradicional? Lo que es más son las tradicionales, ¿verdad? Listo. Las exportaciones tradicionales. Ahora, estas exportaciones tradicionales, como te dije, son históricas, tienen poco valor agregado, generan más ingreso de divisas al país. Ya, ejemplo, a ver, ¿qué productos forman parte de las exportaciones tradicionales? Todos los minerales, el petróleo y sus derivados, el algodón y el azúcar, la harina, aceite de pescado, etcétera, ¿no? Todo eso vienen a ser productos tradicionales, es decir, productos que el Perú desde hace mucho tiempo viene justamente exportando. Ahora, ¿cuáles son las exportaciones no tradicionales? Las no tradicionales vienen a ser, en este caso, también llamadas, fíjate, también llamadas recientes. Tienen mayor valor agregado. ¿Qué más? Generan menor ingreso de divisas al país, ¿no? Claro, las no tradicionales son justamente las que van a generar menos ingreso de divisas al país. ¿Ya? Listo. Muy bien, seguimos avanzando. A ver, ya hemos culminado ahí las teorías. No nos olvidemos que cuando gira le conviene al consumidor a que cuando esté, en este caso, bajando, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre el importador se va a beneficiar cuando se comparten, en este caso, ¿no? En este caso, a ver, veamos por acá. Estas exportaciones, jovencitos, ¿sí? Entre tradicionales y no tradicionales, esta forma de clasificarlos se hace según la importancia para la sociedad, ¿sí? Según la importancia. Las tradicionales, no te olvides que son las que se vienen exportando desde hace muchos años. Y las no tradicionales son las que son recientes, ¿no? Listo. Ejemplo, tienen mayor valor agregado, tienen mayor grado de elaboración, ¿bien? Y generan mayor ingreso de divisas al país, ¿no? Claro. Pero menor ingreso de divisas, ya que quien genera mayor ingreso de divisas es justamente las exportaciones tradicionales. Ejemplo, la páprica, los arándanos, los espárragos, las frutas, los enlatados, los textiles, etcétera. Son productos considerados no tradicionales.
¿Sí? Listo. Muy bien. Vamos a aplicar las importaciones ahora. Las importaciones, jóvenes, son de tres tipos. Importación de bienes de consumo, importación de bienes de capital e insumos. A ver, comenzamos con el número uno, la importación de bienes de consumo. La importación de bienes de consumo es, jovencitos, mira, es lo que menos viene importando el Perú, ¿sí? Los insumos, lo que menos viene importando el Perú. Ejemplo, ¿no? Rosas, alimentos, enlatados, artefactos, etcétera. Ya. Ahora, ¿y cuál es lo que más se invierte en este caso o lo que más eh, se compra del exterior? Ya son justamente los bienes de los insumos, ¿sí? Los insumos. Eso es justamente lo que más se suele comprar del exterior, ¿no? Insumos, abono, químicos, semillas, etcétera, ¿no? Listo. Y los bienes de capital en este caso son intermedios, son aquellos bienes que, en este caso, eh, los bienes de capital son usados, ustedes saben, para producir otros bienes y servicios, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera, ¿ya? El mayor aporte de las importaciones se da por el lado de los insumos, luego se pasa por los bienes de capital y luego los bienes de consumo, ¿no? Así en esa jerarquía están, ¿no? Bien, seguimos avanzando. Vamos a aplicar, jovencitos, el tipo de cambio. Esto es lo más, un poquito lo más complicado, ¿no? A ver. Ahora, tenemos tres sistemas de tipo de cambio. Es decir, en este caso, jovencitos, los países van a determinar qué tipo de cambio tener. ¿Está bien? Eso van a ser eh, eso va a ser justamente los países, ¿no? Cada país determina qué tipo de cambio tener, ¿no? ¿Qué sistema de tipo de cambio tener? Ahora, pueden tener un sistema de tipo de cambio flexible o un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio administrado, ¿sí? Todo eso depende de qué es lo que decide o qué es lo que desea cada país. Ahora, el tipo de cambio flexible, mira, acá el tipo de cambio es determinado por el mercado. El mercado es el que determine el tipo de cambio. Y fíjate esta relación. Siempre que el tipo de cambio aumente, el sol baja su valor y el dólar gana valor. Eso se cumple siempre, ¿sí? Siempre, siempre. Siempre que el tipo de cambio aumenta, la moneda nacional pierde valor y la moneda extranjera gana valor. Y al revés, ¿no? Y viceversa. Cuando el tipo de cambio baja, la moneda nacional es la que pierde valor, la que gana valor, perdón, y quien pierde valor es el dólar. Entonces, actualmente, los que venden dólares, actualmente, están contentos. Bueno, ¿por qué? Porque ya no están vendiendo el oro eh, quizás al mismo precio, ¿no? Quizás ahora menos, ¿no? Debido a que el tipo de cambio está influyendo, ¿no? Bien, entonces, de esa manera, ¿ya? Cada país elige qué sistema elegir. Bien, entonces un tipo de cambio flexible o también llamado de flotación limpia, el tipo de cambio es determinado por el mercado. Ahora, si el tipo de cambio sube, la moneda nacional pierde valor, o sea, se está depreciando. Y si el tipo de cambio sube, la moneda extranjera sube también, o sea, se estaría apreciando. ¿Ya? Ahora, si estamos en un tipo de cambio fijo, ¿sí? Si estamos acá en un tipo de cambio fijo, fíjate. A ver, veamos por acá un ratito. Vamos a acomodar esto. Ya. Fíjate. Si estamos en un tipo de cambio fijo, si el Perú, digamos, decide tener un tipo de cambio fijo,
Entonces el tipo de cambio ya no estaría en manos del mercado, sino el tipo de cambio sería determinado por el Estado. El Estado ahora, si desea, puede subir el tipo de cambio, si desea, puede bajar el tipo de cambio. Ahora, si el Estado sube el tipo de cambio, va a generar, en este caso, que las personas accedan a menor demanda. Entonces, si acceden a menor demanda, ¿sí? En este caso, el tipo de cambio ahí va a tener que tomar decisiones, ¿no? Va a tener que ejecutar. Entonces, no te olvides, ¿ya? El tipo de cambio fijo, el tipo de cambio acá es determinado por el Estado, ¿sí? Por el Estado. Ahora, si el tipo de cambio baja, la moneda nacional, ¿qué se estaría? Se estaría reevaluando y la moneda extranjera se estaría devaluando. Ahora, si el tipo de cambio sube, ¿sí? ¿Cómo que genera esto? Que la moneda nacional, ¿sí? Pierda valor, o sea, se devalúe y la moneda extranjera se revalúe, ¿sí? O sea, gane valor. Bien, seguimos por acá. Y la gran mayoría de países tiene esto de acá, el tipo de cambio administrado. Esto tiene la gran mayoría de países. ¿Está bien? A ver, explicamos, a ver. ¿Cómo es esto? El tipo de cambio administrado es un tipo de cambio en la cual el mercado va a ser el que va a determinar el, el valor del tipo de cambio. ¿Sí? El mercado. Ya. Pero, jovencitos, pero, eh, el BCR también va a intervenir. ¿Para qué interviene? Para regular. Si bien es cierto, en este caso el mercado es el que determina la oferta y la demanda de dólares, y en base a eso se calcula el tipo de cambio, pero el Estado va a poder intervenir, ya que lo normal es que la inflación se genere de 3 a 5, la inflación, o sea, es normal que la inflación se genere según el rango meta de inflación, ¿no? Y el rango meta de inflación es de, en este caso, jovencitos, de un sol, ¿sí? A ver, el rango meta es, el tipo de cambio es de un sol, no, de 3 soles a 3,50. Ese es la banda cambiaria, perdón. La banda cambiaria es de 3 soles a 3,50. O sea, el tipo de cambio tiene que fluctuar en esos precios. Y si es que sobrepasa, en este caso, la banda cambiaria, si sobrepasa, quiere decir en este caso que el BCR, eh, bueno, va a tomar algunas decisiones, ¿no? Va a tomar algunas decisiones. Va a buscar en este caso de regular el tipo de cambio, ¿no? Perdón, va a tratar de, en este caso de regular, eh, claro, el tipo de cambio va a hacer de que baje, ¿no? El tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, no te olvides, ¿ya? Tenemos tres sistemas de tipo de cambio. El tipo de cambio flexible, en la cual el tipo de cambio es determinado por el mercado. El tipo de cambio fijo, en la cual el tipo de cambio es determinado por el Estado. ¿Está bien? El Estado dice, ¿no? El tipo de cambio del día de hoy va a ser 3,50, entonces todos 3,50. ¿Se dan cuenta? En cambio, el tipo de cambio administrado eh, se encarga de determinar el valor del tipo de cambio tanto, en este caso, como el Estado y el mercado. ¿Sí? El Estado y el mercado. El mercado en este caso va a dar facultades para dejar libre una serie de competencias, ¿sí? El mercado en este caso va a fijar en este caso el tipo de cambio según la ley de la oferta y la demanda, y el Estado va a buscar en este caso regular, ¿sí? El Estado busca regular. El BCR va a buscar evitar, ¿no? Que el tipo de cambio se dispare hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Se dispare. Entonces, siempre que el BCR intervenga en este sistema de tipo de cambio, se va a llamar devaluación y revaluación. En caso que no interviene para nada, sería apreciación y depreciación. ¿Sí? Esa sería la única diferencia. Bien, jovencito. Entonces, ahí vamos a culminar con la teoría. Vamos a pasar rápidamente al Classroom. A ver. Ustedes son el aula 116, ¿no? Economía. A ver.
Ya están acá tus problemas. Bien, a ver, veamos. Número 1 dice, la principal fuente de ingreso para el sector público lo constituye. A ver, jovencitos, ¿cuál es la principal fuente de ingreso para el Estado? A ver, ¿cuál era? ¿Qué clave marcan ustedes ahí? Es la principal fuente de ingreso para el sector público. ¿Cuál es la principal fuente de ingreso para el sector público? A ver, ¿de dónde proviene? La D. A ver, los ingresos corrientes, ingresos de capital, ingresos no tributarios, transferencias. Muy bien, sería en este caso la D. ¿Sí? La D. Uno, dedo. Dos, es un gasto de transferencia dentro del presupuesto nacional. A ver, dice que es un gasto de transferencia. Ya. Un gasto de transferencia sería, a ver, los impuestos para el canon, la compra de servicios, no. Ya. Acá como nos está pidiendo, jovencito, transferencia, ¿sí? La transferencia, ejemplo, a ver, tenemos ahí, a ver, veamos, ¿cuál sería su clave, no? Dice, es un gasto de transferencia dentro del presupuesto nacional. Pensiones, la compra viene a ser... No, esto no puede ser, la C no puede ser. Los gastos por la compra de armamentos, tampoco. Los impuestos por canon, tampoco. Sería en este caso la pensión de los jubilados, ¿no? Dos, dedo. Tres, él se encarga de sustentar los ingresos del presupuesto nacional ante el Congreso de la República. A ver, ¿quién se encarga de sustentar, jovencitos? Hace poco justo estábamos hablando de lo que vendría a ser en este caso lo que hace poco se expuso, ¿no? El presupuesto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, veamos a ver, él se encarga de sustentar los ingresos del presupuesto nacional ante el Congreso. ¿Quién se encargaría en este caso de sustentar? A ver. El Ministerio de Economía, ¿no? Se encarga justamente de sustentar los canales de ingresos y salidas de dinero. Muy bien. Tres dedos. Cuatro. Él tiene como plazo máximo para, para presentar el proyecto de ley de presupuesto público hasta el día de cada año. A ver. Primero, a ver, ¿quién declara la vacancia, no? Él tiene como pago, dice, ¿no? Como tiene como plazo máximo para presentar el proyecto de ley de presupuesto hasta el 31 de agosto sería acá. Entonces, a ver, veamos. Poder legislativo no, ejecutivo tampoco. Sería en este caso, a ver, veamos con calma, ¿ya? Sería el poder ejecutivo, ¿no? De forma general. ¿Hasta cuándo tiene tiempo? Hasta el 30 de agosto. Entonces sería acá. Elefante, ¿no? Elefante. Cuatro dedos. 5. La función básica de la Constitución, de la Contraloría, perdón, General de la República es, ¿cuál es la función básica de la Contraloría General de la República? ¿De qué se encarga principalmente la Contraloría? A ver, ¿de qué se encarga? Elaborar el presupuesto nacional, supervisar la legalidad de la ejecución, aprobar y desaprobar el presupuesto, poner en vigencia el presupuesto. A ver, dice que es una función básica, ¿no? A ver, ¿sería ahí poner viviendas? No. Aprobar, desaprobar presupuesto. Supervisar la calidad de la ejecución de las obras.
Ya, acá, ¿qué ustedes marcan, jóvenes? A ver, ¿qué han marcado ustedes acá? Beso. Supervisar la legalidad de su ejecución de presupuesto. Ya. Muy bien. Esto es justamente Beso, pues, ¿no? ¿Se acuerdan en este caso cuando hemos estudiado en Cívica las funciones, en este caso de la Contraloría? Y ahí está justamente uno de ellos, ¿no? Supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto público. 5 Beso. 6. Si el Estado cuenta con 32 empresas públicas y vende de ellas 100, a ver, vende 10 de ellas obteniendo 100 millones de soles. Como todo es registrado en el presupuesto de la República, ¿cómo? A ver, ¿cómo qué va a estar registrado? A ver, dice si el Estado cuenta con 32 empresas públicas y vende 10 de ellas, ¿ya? Obteniendo 100 millones, ya. Todo ello es registrado en el presupuesto de la República, ya. Bien, acá vemos de que esta persona, digamos, eh, ya, 32, dice, ¿no? Y vende 10 de ellas, dice, ¿no? Obteniendo 100 millones de soles. Si está vendiendo 10 de ellas, está perdiendo capital, patrimonio. Entonces, ¿qué sería acá? Ingreso, a ver, ingreso de capital, ¿no? Ahí está. Muy bien. 6, casa. 7. Señale la alternativa que coincida, contiene clases de tasas. A ver, ¿cuál será la alternativa que contiene clases de tasas? Para eso hay que recordar que las tasas están conformadas por los derechos, arbitrios y licencias. Eh, y en este caso, bueno, los arbitrios, también están ahí los derechos y las licencias. Entonces dice acá, señale la alternativa que contiene clases de tasas, dice, ¿no? Ya. A ver, clase de tasas, ¿quién sería? A ver. eh, muy bien, dedo, ¿no? 7 dedos. Los arbitrios y las licencias. Perfecto. 7 dedos. 8. Es el impuesto indirecto que, a diferencia del IGB, solo grava determinados bienes en un subimpuesto específico. Una de sus cualidades es desincentivar el consumo de los productos que generan externalidades negativas en el orden individual, social y medioambiental, como por ejemplo las bebidas alcohólicas, cigarrillos con combustibles. Otra finalidad de este impuesto es generar a ver, veamos por acá, la regresividad del IGB, al exigir mayor carga impositiva a aquellos consumidores que objetivamente evidencian una mayor capacidad contributiva, ¿no? Por la adquisición de bienes suntuosos o de lujo, como, como por ejemplo dice la adquisición de agua embotellada, bebida hidratantes, energía, ya, listo. Bien, creo que con la clave sale con esto nada más, ¿no? Dice que solo se graba determinados bienes, ¿ya? Con la finalidad de desincentivar, dice, ¿no? El consumo de productos que generen externalidades negativas en el orden individual, ¿ya? ¿Cuál sería la clave acá, jovencitos? ¿Qué han marcado ustedes? Este es el impuesto selectivo al consumo, ¿no? El ISC, ¿está bien? Porque dice que se está aplicando, lo que está buscando es desincentivar el consumo, ¿no? ¿Sí? Muy bien, y sería 8, el avión, perdón. 8 avión. Impuesto selectivo al consumo. 9. Los impuestos permiten reaccionar recursos, o perdón, redireccionar recursos hacia los sectores menos favorables, por lo que cumplen una función redistribuidora. ¿Bien? 9 avión. 10. Los tributos que generan
contraprestación directa son las tasas, mientras que los que generan contraprestación de manera indirecta son los bancos. Entonces sería ¿cuál? A ver, veamos la clave. Dice, los tributos que generan una contraprestación directa, dice, ¿no? ¿Ya? Mientras que no generan contraprestación de manera directa son. Ya, muy bien, ¿qué sería la C? Pues, ¿no? Los impuestos no generan de forma directa, ¿no? 10 casa. 11 es la diferencia entre el total de rentas primarias del exterior obtenidas por los residentes menos el total de rentas primarias ganadas por el exterior. Esto, jovencito, se llama el saldo neto de factores externos, ¿no? Ahí está, 11 pesos. 12 es el método utilizado para el cálculo del PBI, el cual expresa cómo se reparten las rentas entre los factores. Eso sería en este caso el método del pago. ¿Sí? 13, PBI es igual a saldo neto de factores externos. Es igual a, bien, acá sería Producto Nacional, perdón, PBI, ¿no? A ver un momento. Ya, el PBI sería la B, ¿no? El Producto Nacional Bruto es igual a ¿qué? El PBI más saldo de factores externos, ¿no? Listo. Muy bien, 13 avión. 14, un país debe exponer los productos o debe exportar los productos cuyos costos son relativamente bajos y debe importar los productos cuyos costos son relativamente altos. Esta expresión corresponde a la teoría de, ya, como nos está hablando en este caso relativamente, sería David Ricardo, ¿no? Las ventajas competitivas. Bien. Y 15, los Incoterm son abreviaturas para términos de comercio internacional. Estos términos definen quién es el responsable de cada aspecto de la transacción, ¿no? Internacional. En todo a ver, en uno de ellos, el vendedor asume todos los costos y los riesgos hasta que la mercancía se entregue junto al barco. Entonces, el comprador asume los riesgos y se encarga de los procesos de exportación y despacho para las importaciones. Ya, los riesgos se manifiestan, por acá los riesgos se transfieren a ver del vendedor al comprador cuando las mercancías se entregan junto al barco, dice, ¿no? Ya. Junto al barco, ¿cuál sería ahí? A ver, no puede ser export ni FOB. Ya, perdón, no puede ser SIF. Sí, no puede ser FOB o FAS. Pero ahí estamos viendo de que en este caso, ya, la clave acá sería la C, jovencitos, ¿sí? Precio FOB. Los Incoterms son términos de comercio internacional que se van a utilizar justamente cuando los países, perdón, las empresas tienen ciertas dificultades, ¿no? En identificar cuál es la responsabilidad de uno o del otro, ¿sí? 15, casa. Bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar con el curso de economía. Quiero saber si tienen algunas dudas. Todos tus materiales están en el Classroom, ojo, ¿ah? ¿Hay algunas dudas, jovencitos? No, ¿no? Listo, muy bien, joven. Entonces vamos a culminar con nuestra clase de cívica, perdón, de economía, y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho, jovencitos, nos vemos. Cuídense mucho, un abrazo. Nos vemos, te amado Luis, cuídate mucho. Nos vemos, jovencitos, cuídense mucho.